I'm turning now to the Gospel of John, chapter 13 and verse 36. Voy ahora al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 36. El Evangelio de Juan 13, 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y nuestro tema es cómo Cristo edifica nuestra fe. Y llegamos a este capítulo, como ustedes saben, a la noche de antes del Calvario. Y los discípulos están reunidos en el aposento alto. Y aquí tenemos el discurso del aposento alto. Puesto que el ministerio público de nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya terminó, y ahora simplemente está instruyendo a sus discípulos antes de permitir que fuese arrestado y fuese juzgado y fuese crucificado y muerto. Y su discurso a sus discípulos va hasta el final del capítulo 17. Abarca todo eso. Y después salen y van al monte de los olivos y van al huerto de Getsemaní, etc. Y aquí tenemos este discurso final a los discípulos. Y podemos desalentarnos o confundirnos un poco, tal vez, no desalentarnos, confundirnos un poco debido a los versículos finales del capítulo 14 que termina diciendo, levantaos, vámonos de aquí. Pero a pesar de que se levantan de esa posición reclinada en la cena del Señor y la primera parte del discurso se termina y entonces los discípulos se levantan listos a salir de ese lugar para ir al Monte de los Olivos, parece ser que a pesar de todo ello, en ese momento el discurso no terminó, sino que siguió y sigue a través del capítulo 15 y el capítulo 16. Y después termina la oración. Y podemos imaginarnos en ese discurso final, y al final el Señor toma su postura para orar, y entonces ora esa gran oración sacerdotal en el capítulo 17. Y después avanzan y se van. Algunas personas piensan que los capítulos 15 y 16 sí fueron dichos en el aposento alto, pero antes. Sin embargo, Juan, con un par de excepciones, tiende a ser bastante cronológico en sus narrativas, y él nos dice que eso es así, de modo que es más probable, creo yo, aunque no podemos tener certeza total, pero creo yo que este discurso sigue el orden que tenemos en los capítulos 13, 14, 15 y 16, lo cual termina en esa gran oración sacerdotal. Pero estamos de vuelta en el capítulo 13, versículo 36. Aquí vemos algo de las imperfecciones del entendimiento de los discípulos. Y el Señor en el versículo 33 les había dicho, hijitos. Y claro, eso Él lo dijo para mostrar su amor a ellos. También al mismo tiempo, en cierta manera, ante sus ojos, ellos eran así como niños, pequeñitos, debido a su entendimiento. Y este discurso final tiene que corregirlos y aclararles ciertas cosas esenciales antes de poder ir y sufrir y morir. Y él ya había resucitado de los muertos, había subido al cielo. Después, al final de todo esto, claro, y cuando pasa eso, la misión evangelística cae en los hombres de los apóstoles. Y entonces vamos a ver un poco de sus limitaciones. Versículo 36. Le dijo Simón Pedro, y acuérdense, le está representando a todos en este punto. Él todavía no entiende que Cristo está a punto de morir. Y tampoco entiende que está a punto de morir como el sacrificio supremo por el pecado. Y entonces Simón Pedro dice, Señor, ¿a dónde vas? Y a medida que avanzamos estudiando el evangelio, las narrativas de los evangelios, nos damos cuenta que Cristo muy claramente ya les ha dicho 3 veces, incluso antes de ir a Jerusalén esta última vez, les dijo, voy a ser arrestado.
y voy a ser llevado por manos malvadas y voy a ser crucificado y matado. Y después me levantaré una vez más de los muertos. Y por lo menos 3 veces ya se los había dicho, si es que entendemos la narrativa del Evangelio bien. Pero bueno, hay personas que dicen que les dijo 4 o 5 veces, pero con toda certeza por lo menos 3 veces se los había explicado ya. Estos eventos ya se los había explicado, pero no lo habían entendido. Le amaban tanto y tenían fijo en sus mentes que él sería un liberador terrenal, que él tendría un imperio israelita terrenal y que ellos serían la nación suprema y que él sería rey y gobernador, y eso es lo que a ellos se les había enseñado de forma errónea. Los líderes judíos se los habían enseñado y eso estaba completamente fuera de lugar. No concordaba con la enseñanza de la Biblia, pero eso es lo que tenían fijo en la mente y no querían dejar esa idea fácilmente. ¿A dónde vas? Le pregunta Simón Pedro. Él pensaba que tal vez con la oposición que había, entonces Cristo saldría de Judá y Galilea y tal vez iría a las tierras gentiles y tal vez les hablaría más bien a ellos. Y sin importar lo que él pensaba, le pregunta, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió de una forma no muy clara, como oculta si tú quieres. Dice, a donde yo voy no me puedes seguir ahora. En otras palabras, voy, a pesar de que habla de una forma encubierta, si tú quieres, dice, voy a sufrir y morir. Y no es tiempo de que tú me sigas. Todavía no. La iglesia tiene que ser establecida. Los apóstoles tienen un largo ministerio delante de ellos, como los representantes de Cristo. Pero Pedro sí le iba a seguir. Él sufriría la crucifixión, así como Cristo la había sufrido. Él sería martirizado y sufriría a manos de los romanos en última instancia. Y dice, a donde yo voy no me puedes seguir ahora. Y Pedro no se daba cuenta lo que Cristo le estaba diciendo. Más me seguirás después. En el versículo 37 le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Y estaba pensando que estaba hablando al respecto de que iba a otro lugar, a otro país. Mi vida pondré por ti, le dijo Pedro. Es un enunciado noble. Tenemos aquí el gran enunciado noble de Pedro, pero Pedro no se conocía bien a sí mismo. Y lo mismo pasaba con los otros discípulos. A pesar de que habían estado con Cristo 3 años, no tenían la fe necesaria para poder dar su vida por Él. Dentro de unas cuantas horas iban a huir ante la posibilidad de que ellos también pudieran ser arrestados y de que ellos iban a sufrir, tal como Cristo iba a sufrir. Y Pedro le iba a negar. Les dice eso, de hecho Cristo se lo dice, versículo 38. Tu vida pondrás por mí, le dijo el Señor Jesucristo, de cierto te digo. No cantará el gallo, la mañana no llegará sin que me hayas negado 3 veces. Y así fue. Y menciono estos versículos porque nos muestra un poco al respecto de las limitaciones de los discípulos en ese momento. Cómo Cristo iba a edificar su entendimiento y su fe y su firmeza. ¿Cómo lo iba a hacer en unos 15 minutos que les quedaban ahí antes de salir del aposento alto? Y después seguirían los eventos de Getsemaní y el arresto, etcétera. ¿Cuánto tiempo le quedaba para ayudarles? Bueno, pues el capítulo 14, cómo les iba a corregir, instruir y ayudar. Y aquí brevemente vemos en el capítulo 14 el remedio cuádruple para transformar su actitud y para poder edificar su fe. Y aquí se nos explica en los versículos, en la primera parte del capítulo 14, aquí se nos muestra esto. Y el primer encabezado que les voy a dar es que Él les iba a enseñar la necesidad absoluta de tener fe. Y esto nos habla a nosotros también, la necesidad absoluta de tener fe.
y que la ejercitemos. Versículo 1, capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. O, si seguimos de forma estricta el sentido, el tiempo verbal del griego, no se turbe vuestro corazón más. Ya no se turbe más, porque estaban atribulados porque Cristo se les iba a ir de entre ellos. Pensaban ellos, sí, iba a morir. Pero ellos no entendían bien las cosas. Entonces dice, no se turbe vuestro corazón más. Ya deteneos, no sigáis teniendo esa actitud atribulada. ¿Creéis en Dios? En el Dios Todopoderoso, en el Padre, que es soberano sobre el cielo y la tierra, pues creed también en mí. Y esto es lo primero, la necesidad de que tengamos fe. Debes creer, debes tener fe. ¿Dijiste, pastor? ¿Dijiste que esto nos aplica a nosotros también? Sí, hemos creído, supongamos que hemos creído y hemos confiado en Cristo. Y creemos que Él sufrió y murió por nosotros. Y nos hemos arrepentido de nuestro pecado, hemos venido a Él. Pero es lo primero que necesitamos aprender a medida que seguimos por la vida cristiana. Aun si somos veteranos en la vida cristiana, tenemos que aprender que necesitamos ejercitar la fe. ¿Qué es lo que pasa en la vida? Diferentes problemas, disgustos, molestias, a veces dudas, a veces grandes causas de dolor y decepción. Y nosotros comenzamos a pensar en estas cosas y tal vez nos desmoronemos, sí, o tal vez no. Nos hagamos pedazos o no, tal vez tengamos autocompasión, tal vez no. Tal vez haya recriminaciones y no ejercitamos la fe. La fe en el plan providencial de Dios, porque Él conoce nuestras circunstancias. Él sabe lo que me está pasando. Y yo debo creer en sus promesas y su bondad. Y debo confiar en Él. No debo permitir que estas dudas y temores estén en mi mente constantemente y me controlen y me derriben. Entonces tenemos que ejercitar la fe. Y eso es vital para los discípulos. Hay que dejar esa tribulación en el corazón. No se turbe vuestro corazón, ya no, no más. Ese es el sentido del griego. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Ellos tenían que creer que Cristo sabía lo que estaba haciendo. Ellos tenían que creer literalmente las palabras que se les estaban diciendo. Él iba a sufrir y morir, y se iba a levantar una vez más, e iba a tomar una vez más su lugar con el Padre en el cielo, y ellos serían sus representantes. Y esto es una salvación espiritual. De modo que el primer encabezado es el ejercicio de la fe. Estos versículos en el Evangelio de Juan están muy bien organizados. Suena muy condescendiente decirlo, porque Juan estaba hablando siendo inspirado por el Espíritu de Dios. Pero tengo que mencionar esto para poder entender bien el sentido. Estos versículos son secuenciales, son organizados, son versículos lógicos. Y lo que pasó en ese aposento alto es que primero que nada, Cristo pone delante de ellos 4 puntos vitales, enseñanzas, exhortaciones. Y viene uno después del otro, en secuencia lógica. Y Juan de forma hermosa lo reproduce. Podemos ver aquí el orden. Entonces el primero que menciono es justamente el ejercicio de la fe. Ese es el remedio número uno, la fe. La fe debe ser ejercitada. Y ahí tenemos el deber de creer. Y si vemos el versículo 10, vemos que prácticamente se repite. La idea, ¿no crees que soy yo en el Padre y el Padre en mí? Y es un asunto de la fe, versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, la evidencia que habéis visto. Y versículo 12. De cierto os digo, verdaderamente os digo, un enunciado muy solemne, el que cree en mí hará grandes obras, etcétera. Entonces, el primer remedio para los altibajos de los discípulos y su entendimiento
Y su fe es el ejercicio de la fe. La fe siempre debe ser ejercitada. Y esto nos lleva al segundo gran remedio para los discípulos. Ellos necesitaban saber esto también. En el versículo 2 está lo que seguía. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El segundo remedio es que ellos tenían que entender que su misión tenía un objetivo celestial. Él no había venido para poder establecer una situación mejor entre los judíos en la tierra. Él había venido para asegurar el cielo, conseguirlo, ganar el cielo a nombre de millones y billones de pecadores necesitados. Él había venido para poder asegurar la vida eterna para muchísimas almas. Y esto trata respecto de la eternidad. El gran objetivo de la fe cristiana y de la vida cristiana es el más allá, la eternidad gloriosa. Y Cristo ahora enfoca sus mentes en ello. Y poco tiempo antes de estos eventos, habían estado peleándose entre ellos, debatiendo entre ellos de forma muy indigna, diciendo quién será el más grande en la corte del Señor Jesucristo cuando Él venga en su reino, en su poder. Pensaban que todo eso era terrenal, pero no era terrenal. Les dice es algo celestial. Y dice, voy a preparar un lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. No tiene sentido. ¿Cómo puedes tener, en inglés dice mansiones, cómo tienes mansiones en una casa? Pero el español dice moradas. Algunas de las traducciones modernas intentan resolver el problema traduciendo la palabra que en el original, que el griego, se traduce como moradas o mansiones y utiliza la palabra cuartos, habitaciones. Pero el griego dice, en la casa de mi padre hay muchas residencias, muchas moradas. Está bien en español. Y la traducción inglesa es buena cuando interpretan el griego y lo traducen como mansiones. Y traducirlo cuartos o habitaciones es simplemente perjudicar la traducción. En la casa de mi padre. ¿Y por qué el Señor dice casa? ¿Por qué no dice, por ejemplo, en el cielo? La gloria celestial espaciosa. No, dice más bien casa. ¿Por qué? Pues porque esto indica que en la gloria eterna, aunque sí habrá inmenso espacio, pues aún así somos una familia. Millones de personas, billones de personas que han sido salvas por Dios. Un día en esos cuerpos glorificados, morando en esa gloria eterna celestial. Y aún así se utiliza el término casa y esto nos muestra que habrá una unión extraordinaria espiritual, un parentesco extraordinario y cada uno se conocerá a los demás y lo mejor de todo es que todos conoceremos al Señor. Así que tiene que ser el término casa para poder dar esa impresión de familiaridad, a pesar de que es a inmensa escala y en esa casa hay muchas moradas, muchas residencias. Mansiones está bien, porque serán moradas espléndidas, pero estamos hablando de forma espiritual, desde luego. En ese hogar familiar tan grande como será, en el espacio que ocupará y en la cantidad de personas que estarán allí, cada unidad, cada persona tendrá bienaventuranza eterna y tanto conocimiento y santidad y gloria y acceso al Salvador y cosas maravillosas y alabanza y adoración. Y solamente pues, se puede describir esa gloria y felicidad y bienaventuranza y realización en términos de una mansión, no en términos de un cuarto. Un cuarto, eso no sirve para esa traducción.
Entonces, ese es el vocabulario. Y la traducción inglesa yo creo que está bien. Mansiones. En la casa de mi padre, muchas moradas, muchas mansiones hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Se os está dando una revelación completa de la verdad al respecto del futuro. No habrá descubrimientos sorprendentes que después de todo, no todos los que son salvos, no todos ellos tendrán un cuarto en el cielo. Eso es impensable. Se nos está diciendo todo, verdaderamente todo. Pero su mente está llevada enfocándose a la eternidad. Ahora, el objetivo, dice el Señor, el objetivo, perdón, no es el tiempo presente, sino el objetivo es el futuro, la eternidad. Ahora es el tiempo de buscar a los elegidos de Dios, y después el cumplimiento y la gloria, versículo 3. Y si me fuese y preparase lugar para vosotros, volvería una vez más y os recibiré a mí. Es el regreso del Señor. De modo que donde yo estoy, vosotros también podáis estar.